Bueno, Pedro Sánchez Lazo, Javier Gámez, bienvenidos a Tú sí que sabes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sois consumidores de centros sociales? Yo no. ¿Tú? Bueno, pues hay que empezar de manera tangencial. Como sabes, yo he estado mucho tiempo... ¿Tangencial qué significa? Mientras estaba mi madre donde tú sabes que estaba, pues yo acudía bastante al centro social porque tenemos una relación con ellos. Había centro de día, centro social y residencia al mismo tiempo. Entonces tenía una cierta relación con ellos. Y sé cómo funciona, más o menos, y las actividades que hacían. Y, en fin, me parecen sitios que para las personas que acuden a ellos, pues son sitios interesantes porque les hace mucho juego hay de todo, poder además. salir de casa, poder hacer actividades, pintar. Yo los veía allí. Bailar. Escribir. Lettering se llama. Lettering. Todo. Mira Kundi cómo se ríe. ¿Qué os parece el set? Está guapo, ¿eh? Pues muy bien, muy bonito. Bueno, tenemos un equipo que trabaja muy bien. A mí me ha impresionado. Yo pensaba que venía una cosita más pequeñita. Pequeño, pero muy digno, como decía mi madre. Pedro Sánchez Lazo nació en Sevilla, niño. Correcto. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y miembro del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias. Correcto. Y presidente de Tribuna Ciudadana. Eso es más correcto. Y Francisco Javier Gámez Carmona, andaluz de Baeza. Exacto. Dos andaluces tenemos Dos aquí. andaluces. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y profesor no activo de enseñanza secundaria. ¿Dónde os conocisteis vosotros dos, Pedro? En Tribuna Ciudadana. En Tribuna. ¿Cómo llegasteis a Tribuna? Yo no sé quién más antiguo. Seguramente Javier es más antiguo que yo en Tribuna, no lo sé. Yo creo que estabas tú también ya. Cuando yo llegué estabas ya, porque yo precisamente te conocí en aquellos tiempos, pero dentro de la junta directiva, no sé si en aquel momento que yo llegué a Tribuna ya estabas tú en la junta o fue posterior. Ten en cuenta, yo llevo en Tribuna, en la directiva, pues unos más de 20 años ya. Secretario de la Junta Directiva de Tribuna Ciudadana, coordinador del premio Tigre Juan y vocal de la Fundación Pájaro Azul. Vocal. Patrono de la Fundación. Y patrono. Colaborador en distintos medios, a Nueva España, Onda Cero, RPA, donde coincidimos los tres, y también en Punto Radio. Y fuiste delegado de los equipos inferiores del Real Oviedo. Exacto. SAD. 9 años. ¿Cómo se conjuga la cultura con el fútbol? Pues era una cosa que siempre me llamó mucho la atención. Yo me movía en un ambiente y me muevo ahora en un ambiente que está dentro del mundo de la cultura y demás, y veo que mucha gente parece como si el fútbol en concreto, no el deporte, el fútbol en concreto, lo alejan de ese mundo. Y yo creo que no es así. El deporte forma parte de la cultura. La prueba está que durante mucho tiempo había un Ministerio de Cultura y Deporte. Ahora hay una Secretaría de Estado del Deporte, pero en su momento era Ministerio de Cultura y Deporte. Y yo en el fútbol pues fue una actividad que compaginé pues lo mismo con la actividad cultural, e incluso en Tribuna en algún momento pues llevé gente del mundo del deporte porque creía que era parte integrante de ese mundo, de la cultura. Pedro, tú antes de llegar a Tribuna Ciudadana tienes un marchamo interesantísimo. Estuviste fuera, estuviste en el extranjero. Cuéntanos. Bueno, yo me acuerdo que hace un año o así, Nueva España me hizo un perfil y me llamó el nómada de la ciencia. El nómada de la ciencia. Uno de los nómadas de la ciencia. Bueno, yo creo que describe relativamente bien parte de mi vida, porque yo siempre cuento que yo me perdí toda la transición de este país. Yo me fui por primera vez a Estados Unidos con el dictador vivo, y la primera vez que volví ya estaba la Constitución aprobada. Así que me perdí ese periodo de un golpe, todo. Y luego, ya cuando me instalé en Oviedo, fue en el año 1980, pues he mantenido siempre mis estancias prácticamente casi todos los años. Me iba a Inglaterra, a Alemania, fundamentalmente a Estados Unidos, 2, 3, 4 meses, un año. Y entonces, pues quizás por eso
quien El nómada. entonces me llamó nómada. Pero no es nómada, yo creo que eso está asociado mucho a la mayor parte de la gente que se dedica a la ciencia. Tenemos que estar ahí siempre actualizándonos, ¿no? ¿Cómo podríamos definir los valores, la esencia de Tribuna Ciudadana, Javier? Pues hay que definirlos con lo que en su momento decía de Tribuna Ciudadana el fundador de Tribuna, que fue Juan Benito Argüelles, que decía que la cultura era para gozarla. Gozar desde el punto de vista del debate, desde el punto de vista de traer a nuestra ciudad, Asturias, pues gente que pueda aportar algo en el campo de la ciencia, en el campo de la política, en el campo de la cultura en general, y gozar de ella, sobre todo a través de eso del debate. Por eso decimos que Tribuna es un foro de debate y además plural. Por Tribuna ha pasado gente desde Santiago Carrillo a Manuel Fraga, ha pasado todo tipo de políticos. Si luego hablamos de la ciencia, pues todos los políticos, todos los científicos importantes dentro de cualquier campo de la ciencia, pues también. En el mundo literario lo mismo. Es eso, es un foro de debate de temas de actualidad o de temas que van suscitándose en cada momento. ¿Cómo trabajáis y elegís a todos los personajes que llegan a estar en Tribuna? Con mucho debate. La Junta Directiva se reúne por defecto una vez al mes y de facto hay un núcleo que nos reunimos con más frecuencia y continuamente estamos debatiendo sobre, pues podría venir esta persona, podría venir eso se formaliza de alguna manera cuando tiene la reunión formal de la Junta Directiva, en la que siempre se dice, pues sí, pues no, tal. Y en realidad tenemos un problema que es que la gente de la directiva tiene muchas iniciativas que muchas veces no podemos abordar porque tenemos problemas presupuestarios y todas esas cosas, entonces hay que ver eso. Pero generalmente casi todo se debate y muchas veces vivamente. Bueno, problemas presupuestarios siempre, pero tenéis apoyos principalmente también importantísimos, tanto en lo económico como en infraestructura, por parte del Ayuntamiento de Oviedo. Absolutamente, fundamental. Si no fuera por el Ayuntamiento de Oviedo, probablemente no existiríamos. O existiríamos sí, como existió Tribuna Ciudadana al principio, reuniéndose en locales particulares, incluso en pisos particulares. Algunas veces nos reuníamos en cafeterías, cosas por el estilo. Pero eso ya cambió en un momento determinado de la historia de Tribuna, cuando llegamos a tener nuestro propio local, y eso fue fundamental, claro. En su momento, como anécdota, Lola Lucio, esposa de Juan Benito Argüelles, ponía a disposición un apartamento que tenía en la calle Melquíades Álvarez para que los invitados, en vez de ir a un hotel, iban a ese apartamento. Y allí estuvo Jorge Valdano, por ejemplo. Mira, hablando de tema de fútbol, pues era el apartamento que se utilizaba para que los invitados fueran allí y no había gasto en un hotel. De los invitados que conocisteis, decidme alguno que a los dos os haya causado especial sensación, haya tenido especial interés, sorpresa, incluso, bueno, decepción no vamos a saber, porque alguno también... También algunos. Decepcionaría, también, claro. Alguno también. Algunos, sí, sí. Pero impresión, así de empaque. Impresión. Mientras tú piensas, a mí me impactó mucho la primera vez que escuché, y era asturiano de aquí, Gustavo Bueno. La primera vez que yo acudí a una conferencia donde Gustavo Bueno estuvo en Tribuna, me impactó. Y luego, por ejemplo, hay gente que en su momento estuvo en Tribuna y también te llamó mucho la atención, y luego, una segunda vez, la cosa cambió. Un caso, Fernando Savater, el filósofo. ¿Cambió a peor o mejor? La primera también impresionó mucho. La segunda ya... el conferenciante muchas veces viene y a veces, pues, por motivos de... A lo mejor el viaje no lo ha sentado bien, por lo que sea, pues, como decía un escritor asturiano que un día nos decía que venía gente de fuera y que hacía una faena de aliño. Pim, pam y adiós. Pues en algún momento, oficio. En algún momento, pues alguien venía y te hacía una faena de aliño. Otra persona que también impactó mucho, porque además de que la conferencia fue buena, la sala se llenó hasta los topes, tuvo que intervenir hasta la policía. ¿Ah, sí? Sí, tuvo que intervenir la policía porque hubo gente que quería entrar y cuando tú en un espacio no puedes entrar, pues no puedes entrar. Fue Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo vino a pronunciar una conferencia y el lleno fue
hasta la calle. Entonces hubo gente que quería entrar sí o sí. Y entonces hubo que intervenir. El periódico llamó a la policía para que La interviniera. Nueva España llamó a la policía. Sí, llamó. A un altercado público. Porque había gente que decía, yo me acuerdo de una señora que decía, es que esto es un sitio público y yo tengo derecho a entrar. Pero señora, que no cabe. Pero si no cabe, ¿cómo va a entrar? Y tenía que entrar, y tenía que entrar. Entonces ya surge la polémica, surge el problema, y el periódico, pues en un momento dado, tuvo que llamar a la policía. Pedro, ¿qué entraña dirigir, o presidir, mejor, presidir, Tribuna Ciudadana? Yo creo que es una responsabilidad importante, porque Tribuna Ciudadana, con su historia, se ha convertido en una referencia en el mundo cultural de Oviedo y, consecuentemente, del resto de Asturias, ¿no? Y estar al frente de eso, pues te da cierta... A mí me causa mucha responsabilidad. Es decir, lo que hagamos va a estar en la sociedad. La gente lo va a considerar, estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo mal, y esa responsabilidad yo creo que a mí por lo menos la tengo presente continuamente. Pero puedes con ella, ¿no te incomoda? Sí, yo estoy acostumbrado por mi profesión y mi trayectoria a tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo particularmente procuro que las decisiones sean colegiadas, porque siempre es mucho mejor. Pero no tengo que Así se reparten las responsabilidades. Salió mal. Entre todos, Claro, la proporción va mejor. La situación actual de Tribuna. La situación actual de Tribuna, ya he comentado que desde el punto de vista financiero estamos con problemas, como probablemente Como todos. casi todas las organizaciones, particularmente las culturales, porque antes ya de la pandemia cambiaron las políticas con la crisis del 2009 y todo esto, cambiaron las políticas de los organismos oficiales. Por ejemplo, antes de eso, Tribuna tenía una asignación presupuestaria nominativa del Principado de Asturias, y eso se acabó rotundamente. Ahora, si queremos optar a fondos del Principado, tenemos que presentar un proyecto y todo eso, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho cambiar en los métodos de trabajo. Y luego, desde el punto de vista de organización, bueno, eso es parte también de esa responsabilidad a la que yo aludía hace un momento. Todo se debate mucho y, bueno, pues hay gente que lleva el debate mejor y otra gente que lleva el debate peor. Yo creo que lo más importante para Tribuna Ciudadana es que esos debates sean internos y ya está, ¿no? Y lo que pasa en Tribuna queda en Tribuna. Claro. Y no se extrapole a nada personal Sí. ni a nada... Javier, tú como secretario de la Junta Directiva, hay una vorágine ahí durante el desarrollo y la entrega de premios del Tigre Juan. Eso da mucho que hacer, mucho rigor y mucho que leer. Mucho trabajo. Además, cada año ha sido un poquito más, un poquito más, un poquito más. Esta última edición, ¿cuántos aspirantes hubo? A mí me gusta confrontarlo, como hemos tenido todo el tema del COVID y demás, del año pre-COVID al año pasado. Del 19. Pasamos de 88 obras, seleccionó el jurado, este año ha sido 602. 602 obras venidas desde Israel, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, prácticamente todos los países europeos, escritores que escriben en castellano, pero que están residiendo pues, en estos países, o escritores sudamericanos, que hay un tanto por ciento muy elevado, prácticamente un 40% de los escritores que hemos tenido en este año son escritores hispanoamericanos. ¿Y qué ocurre? Pues que, claro, al ir más y más y más y más, todo esto hace que tengas más trabajo. Entonces, pues bueno, hay un jurado, pero con la gran cantidad de obras que hemos tenido, pues hemos tenido que abrir el campo a un prejurado para que pudieran hacer una selección previa y luego pasar al jurado ya definitivo las obras que consideraba.
Ha sido, ya digo, un año frenético porque era todos los días nos venían de correos o íbamos a correos. En un momento dado, la cartera que llevaba el correo pues estaba enferma y había que ir a correos y venías con bolsas llenas de paquetes que venían de medio mundo. Porque se nota, claro, se nota que en la pandemia y el confinamiento los escritores Sí. escribían. Bueno, cuando el primer año de la pandemia se produjo el primer salto. Como acaba de decir Javier, antes de la pandemia estábamos en 80, 90 obras que consideraba el jurado. Llega la pandemia y el primer año después de la pandemia pasamos a casi 200, me parece, 226 obras. Entonces dijimos, esto es que la gente, como ha estado encerrada, se ha dedicado a escribir y tal. Y no. Y después de lo que ha pasado este año hemos visto que no, que es que el premio ha ido adquiriendo prestigio y conocimiento por sitios y este año, que ya estamos fuera de pandemia, se ha vuelto a duplicar. Luego es una cuestión ya de que el premio tiene interés para los escritores. Además, y lo tiene interés porque además la nómina de ganadores del Tigre Juan ya está constituida por gente que está en primera línea de escritores a nivel mundial. Dime, perdón. No, que además se consigue el objetivo fundamental, que es premiar una obra y un autor que tiene una trayectoria literaria ya, pero que a lo mejor no han tenido la publicidad que se le podía dar. Y pongo un ejemplo. Nosotros en su momento le dimos el premio a Sergio del Molino, y Sergio del Molino en aquel momento era un escritor que ya había escrito, pero a partir de ahí, hoy, ¿quién es Sergio del Molino? Disparado. Samantha Schweblin, hoy en día, yo llevo detrás de ella 3 años para que venga a dar una charla y está por toda Europa dando conferencias, charlas, presentando libros. Marta Sanz, hoy en día está considerada como una de las 10 mejores escritoras que hay en España. Se ha conseguido ese objetivo. Si a eso le añadimos también la creación del Premio Joven, pues el Premio Joven también es un reflejo de que no fue por la pandemia, sino que el Premio Joven había 50 obras hace 3 años, este año ha habido 126, venidas de toda España, y lo importante también es que los chicos jóvenes, los 2 primeros premios fueron 2 chicos de aquí de Oviedo, María Abella y Diego Garot, y estos chicos pues ya han escrito, ya tienen una trayectoria literaria, y el tercer año fue una escritora sevillana, Irene Reyes Noguerol, Ole. que esta chica hoy está dentro de los 25 escritores jóvenes más importantes del mundo. Pero vamos a ver. Entonces se ha conseguido el objetivo, que es eso, dar ese pie a que esta gente pues tenga una trayectoria, tanto en el grande como en el pequeño. Pero llega a 126 obras y ¿cuántas más había? 600. En el premio joven, 126 este año. En el premio grande, 602. ¿Y eso quién lo lee? Pues en el caso del premio joven lo ha leído todo, absolutamente todo, los 6 miembros del jurado. Y en el caso del premio grande ha habido una preselección, un equipo de prelectura, en donde han intervenido, por cierto, talleres de lectura de centros sociales de aquí del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Ves? Y esta gente nos ha ayudado a ir haciendo una pequeña selección. Se ha pasado luego al jurado y el jurado es el que decide al final. Pero espera, hay que fundir. Pero ya que estamos aquí con centros sociales, pues efectivamente fue una ayuda. ayuda. Eso viniste, Bribón. Fue una eso ayuda. viniste. Es que leer, hombre, estaría bien enlazar, además depende de la misma concejalía. Estaría bien enlazar los centros sociales con tribuna y que esa preselección que se pudiese hacer. La red de bibliotecas nos ha ayudado mucho. Entonces, todo esto es una ayuda, además una ayuda desinteresada totalmente. No, y además integrar lo que se haga en la ciudad, integrar en la ciudad. Este año vamos a hacer una nueva actividad, que es que vamos a abrir un concurso con premios de relatos cortos para personas mayores de 65 años. Espera. Hay que animar a toda esta gente para que participen, porque se va a crear este año el certamen de relatos, de microrelatos para personas mayores. Así como nosotros tenemos el concurso a través de Facebook e Instagram, Centros Sociales Oviedo, donde se puede enviar la receta o el vídeo y se puede votar, aunque no mandes nada a concursar. Quien quiera colaborar, estar
y participar con Tribuna Ciudadana, ¿qué puede hacer, Pedro? Bueno, Además de escribir o trabajar en esa preselección. una cosa es, opinando. si quieres participar como autor en este concurso que acabamos de hacer, o si tienes un libro escrito y publicado, entonces mandarlo a Tribuna. Ya está. Tribuna Ciudadana, la dirección tampoco tiene sentido aquí porque es en la calle Santa Susana. Seguramente todos los carteros conocen dónde está la Sí. calle Tribuna Ciudadana. No hace falta decir el número, pero bueno. No, y luego, Otra luego cosa tenemos es que quieras colaborar y como... Tenemos la web también, Y tenemos nuestra que página en la web y está todo toda la eso. información también. La otra cosa era que quieras colaborar como preselección, en lo que comentábamos en relación con el premio Participar Tigre Joven. en esa preselección. Bueno, es también ponerse en contacto con Tribuna, porque como ha dicho Javier, en este caso, este año ha sido tal el volumen de obras que hemos tenido que acudir a los grupos de lectura. Y entonces, si alguien dice, yo estaría interesado en participar, pues es ponerse en contacto con Tribuna Ciudadana, por teléfono, o por correo electrónico, por carta, por como quieran, y enseguida seguro que nos ponemos en contacto con ellos. Qué buena idea buscar esa colaboración, ¿eh? Sí. Bueno, es que sería imposible hacerlo. El jurado, que está formado por 5 personas, 5 personas en el jurado del no puede premio. leer hay 600 obras. Una cosa importante de Tribuna es que Tribuna tiene sus socios. Estamos ahora en torno a los 300 socios, pero Tribuna es una asociación muy particular en el sentido de que está abierta al público en general para todo. Nosotros tenemos unas actividades, después de la actividad siempre hay una cena con el invitado o la invitada, y todo el que quiere ir puede ir, no hace falta que sea socio de Tribuna o no sea socio. Y esas cenas son muy interesantes porque descubren muchas cosas del invitado o de la invitada, en el sentido de que a lo mejor pues, en público, cuando está dando la charla, pues no quiere decir algo, luego te cuentan cosas que son cosas que dirías... Que no se pierde nada. Que, ¿no? que te interesan y entonces pues ahí hemos descubierto a gente que te ha contado, pues no sé, historias de tema de política o tema de ciencia, muy interesante. Entonces, ¿Y por qué eso no se cuenta en la charla? Porque a veces, Por el pudor. no sé, porque a veces la gente tiene un poco de pudor a decir en público algunas cosas y luego tienes una cena donde hay 10, 12 personas y ahí pues te lo dicen. Entonces pues te cuentan algunos entresijos que luego tú también tienes que... Tener discreción. Esas cenas también han cambiado antes. Bueno, antes y después de la pandemia no, quizás un poco antes. Hace quizás 15 años o así, las cenas eran más numerosas la gente que iba a las cenas. Y entonces había incluso en esas cenas había cierta formalidad, porque era, claro, estabas con 30 o 40 personas más el conferenciante. Y entonces, pues siempre había que establecer un orden en el coloquio. O sea, se hacía un segundo coloquio y como había tanta gente, pues tenía que tener esta formalidad. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Pues que va menos gente a las cenas. No sé si es por la crisis, por la pandemia o por lo que sea, pero ahora van 10, 12, 14 personas como mucho. Y eso tiene la ventaja de que entonces la cena es... la charla que se establece es mucho más informal, ¿no? Entonces puede pasar lo que dice Javier, de que al conferenciante le pueden salir cosas que sé que en ningún momento iban a salir en un coloquio más formal. Yo creo que las nuevas tecnologías han traído cosas buenas, como todo, cosas buenas y también cosas menos buenas. Cuando antes no teníamos internet y todo esto, la gente pues acudía más, pero es que ahora hay mucha gente que se queda en casa porque es que ahora, sobre todo la gente joven, tiene un ordenador en casa, el streaming, tiene allí todo al lado. O sea, yo me acuerdo cuando vino el expresidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, y le decía a su hijo, dice, papá, necesito hacer un trabajo sobre Cáceres, patrimonio de la humanidad. Y el padre le dijo, mira, vamos a ir un día y te voy a enseñar todo esto y tal. Y dijo, no, dice, que me ayudes, pero aquí en casa, mirando en el ordenador, las cosas que salen y ayudándome en esto. Entonces, nos estamos metiendo cada vez más en casa. Y me pasa como con la universidad. A mí me gustaba ir a clase a la universidad. Eso de quedarte en casa, luego te daban los apuntes. No, a mí me gustaba ver al profesor allí delante. Y una conferencia no es lo mismo. Ahora nosotros nuestras conferencias también las tenemos en las redes sociales, colgadas. Pero no es lo mismo ver al conferenciante allí delante y luego preguntarle directamente
que verlo por una pantalla, no es lo mismo, a pesar de que aquí seguro que vamos a hacer un programa maravilloso. Te nos estás hundiendo la vida. Pero pero que siempre cuando hay una personalidad de este tipo, pues hombre, es interesante verlo directamente. Hombre, yo creo que está bien que conjuguen las dos cosas, ¿no? El Sí, estar y el participar. claro. Estar en el debate abierto, en fin. Pero por eso intentamos siempre atraer pues, a la gente, pues, ahora a la gente más joven también, porque al final de cuentas Tribuna continuará porque la gente joven también se incorpore. Entonces el certamen joven ha traído gente joven que ahora forman parte ya de nosotros mismos, han estado en el jurado joven, los que ganaron en ediciones anteriores. Y eso es bonito y además es el futuro. En esa terna de invitados también buscáis a lo mejor alguien que esté arriba o en los medios o en el candelero por polémica, o huís de la polémica y solo quien pueda aportar, no sé, por ejemplo, Shakira o Piqué. Bueno, procuramos, nuestro denominador común es la cultura. Ya. Cultura futbolística, cultura... Pero, no, hombre, la política es muy importante. En realidad, Tribuna Ciudadana nació al principio de la transición como un componente muy importante de discusión política. También había un componente importante dirigido particularmente hacia la literatura, que eso acá se ha mantenido, y por lo tanto a nosotros también nos interesa la política. La política es una actividad muy importante en cualquier sociedad. Fundamental. ¿No? Y miramos siempre en cada momento qué es lo que está en la actualidad. Por ejemplo, ahora mismo el tema de Ucrania está ahí y tenemos varias personas que pueden hablarnos de cómo es el conflicto, de lo que ha sucedido, porque han sido corresponsales en Moscú, por ejemplo, o gente que ha estado allí mismo en Ucrania, para ver si podemos hacer algo. Lo que pasa es que en los primeros tiempos era más fácil traer a los invitados. Ahora, sobre todo en el tema político, es más complicado porque hay muchos jefes de gabinete, jefe de prensa, y hay que dar mucho. Antes prácticamente te dirigías al político en sí. Entonces, bueno, pero todos esos también están a veces para poder decir que no. Pero cuesta más trabajo. Pero bueno, ahí la actualidad es fundamental. Una cosa para los dos, por separado, ¿eh? Tenéis una perla de la que siempre presumís como secretaria técnica de Tribuna Ciudadana, que es Alicia Acebo Gómez, que para vosotros es, no sé, el ángel de la guarda, la chica para todo, indispensable. Yo no digo que es el ángel de la guardia, yo digo que es Tribuna Ciudadana. Sin Alicia, Tribuna Ciudadana no existiría. Es absolutamente fundamental para el día a día. Javi. Bueno, yo solo puedo decir que llevo pues eso, más de 20 años en perfecta armonía trabajando con ella, que dice que paso más tiempo yo con ella que su marido, y tenemos una comunión perfecta porque ella es tribuna, y entonces cualquier duda que surja, cualquier tema que pueda suscitar pues alguna cuestión pues que pueda resolver, ella lo sabe absolutamente todo de Tribuna. Entonces, sin ella, Tribuna no funcionaría. O sea, en el caso del Premio Tigre Juan, ella es mi brazo derecho, mi izquierdo, es el apoyo constante. Sí. O sea, entonces, Alicia es Tribuna, pero es una persona tan sumamente discreta que posiblemente la hubiéramos traído hoy y no hubiera querido participar, porque ella siempre está en esa posición, como decía el fundador de Tribuna cuando le preguntaban a él y a su mujer, a Lola, decía, Lola está en la sala de máquinas y Juan Benito está en la cubierta del barco. Pues aquí Alicia siempre está en la sala de máquinas. Que también hay que saber estar. Que hay que saber estar. Bueno, yo creo que no solo no hay que saber estar, sino que Alicia aporta una dosis muy importante de reflexión cuando cada día... Del astómero ahí, ¿no? Como el astómero. Y algunas veces nos aconseja, cuidadín, que por ese camino no vais bien, ella te reconduce. Sí, sí. Pues gracias por todo, por vuestra amistad, por supuesto, por estar con nosotros en Tú sí que sabes, y larga vida a Tribuna Ciudadana. Larga vida. Y vamos a trabajar también con los centros sociales. Gracias. Un aplauso. Muy bien, gracias.
Muy buenas. Hoy vamos a preparar una tartaleta de mousse de mango con una crema de queso en el interior. De primeras vamos a preparar un interior de fresas. La tartaleta va a ir rellena con una crema de queso y vainilla, queso mascarpone, y después va a llevar una semiesfera encima de mousse de mango y fruta de la pasión, y vamos a glasearlo con un glaseado que tenemos aquí de mango, de puré de mango. Es una tartaleta muy fresca que solemos trabajar en verano, temperatura un poco alta, buscamos el frescor del limón que lleva la fresa y la fruta de la pasión que te da esa acidez, y yo creo que puede salir una cosa bastante buena. La tartaleta que vamos a elaborar lleva una base de sablé de mantequilla. Esto lo pasamos al 6,5 en la laminadora y lo forramos en estos moldes metálicos. Lo cocemos a 170 grados, unos 12 minutos o algo así, y es lo que después vamos a rellenar y poner la semiesfera encima. Para ello vamos a hacer en primer lugar un interior con unas fresas que maceramos en zumo de limón, vainilla y un poco de gelatina. La gelatina simplemente es para que al descongelarlo no le deje soltar el agua que suelta la fresa, que es todo agua, la fresa, por la tartaleta. Entonces vamos a escurrir bien la fresa que tenemos y vamos a meterlo en los moldes. Que vayan bien rellenos, porque si no quedan huecos, y lo que presta que en el postre te encuentres bastante trozo que puedas morder y eso te hace salivar y todo. Esto lo meteremos al congelador y cuando lo tengamos duro lo introduciremos en la semiesfera de la mousse. Bueno, a continuación vamos a hacer la crema de queso que rellena la tartaleta. Para ello tenemos una crema de queso mascarpone, que va lo primero. Echamos en el bol. Con media vaina de vainilla es suficiente porque es un queso que no tiene mucho sabor tampoco, el mascarpone. Es un sabor muy lácteo. Entonces con media vaina le da mucho sabor. Mezclamos bien con varilla para que se disuelva bien el azúcar. Cuando está bien incorporada la vainilla y el azúcar, empezamos a echar la nata muy poco a poco. En 3 veces más o menos. Mezclamos. Ya se nota el olor de la vainilla. Continuamos. Y añadimos el resto de la nata. Es una crema de queso muy versátil que nos sirve para congelar, para adornar con una manga pastelera. Depende de la textura que le puedas dar, tú lo quieres más montado o menos montado.
pues cogemos la tartaleta. Ya veis la crema de queso cremosa. Y con una espátula vamos llenando. Limpiamos bien el borde para que a la hora del acabado no se vea que está sucia la pasta brisa. Y lo llevamos a congelación para que esté duro y al poner la mousse no se nos baje. Vamos a continuar con la mousse de mango y pasión, que llevaría una semiesfera. Vamos a ponerlo en estos moldes, en lo que irá el interior también de la fresa macerada con vainilla y limón. Tenemos aquí puré de mango y de fruta de la pasión por partes iguales. Vamos a añadirlo al cazo. Y lo vamos a llevar a 40-45 grados. Simplemente para que se nos deshaga las hojas de gelatina previamente hidratadas. Añadimos bien el azúcar para que cuando suba de temperatura se nos vaya disolviendo. Y con mucho cuidado la temperatura. Si nos pasamos va a quedar una mousse sin cuerpo, que a la hora de congelar va a tardar mucho más tiempo. Con ayuda de un termómetro, poco a poco mirando, que no se nos pase. Muy importante eso, ¿eh? 35 grados. 38, 42. Ahí está. Vamos a disolver las hojas de gelatina hidratadas en agua fría, mínimo 10 minutos. Con ayuda de la varilla para que se mezcle todas las hojas de gelatina con el puré. Y ahora lo vamos a echar sobre la nata semimontada que montamos antes, en 3 veces también. Muy poco a poco para que el aire que lleva la nata no se vaya. Movimientos envolventes. Es una mousse muy ligera. Esta no tiene mucho tiempo de duración en la vitrina. Yo la dejo en la pastelería nuestra, la dejamos ese mismo día. Si la sacamos a la venta, si no se vende, la retiramos, porque enseguida queda dura
y no tiene el mismo sabor. Lo tenemos bien mezclado. Lo vamos a pasar a una manga ahora para dosificarlo en el molde. Tratarla con mucho cuidado, si la aprietas mucho la manga o eso, se le va todo el aire de la mousse y después queda más apelmazada. Vamos a por los interiores que teníamos antes de fresa. Y los introducimos, ¿ves? Ya quedaron duros para poder manejarlos mejor. Y los metemos dentro de la mousse. Con cuidado que no toque el fondo, porque después a la hora de glasear, si toca el fondo la fresa, se notaría mucho. Y allanamos también. Lo llevamos a congelación para que esté bien duro y poder glasearlo con facilidad. Vamos a continuar haciendo el glaseado de mango, es puré de mango, para cubrir la semisfera que tenemos de mousse. Y vamos a preparar un almíbar que va a ir a 105 grados, simplemente que rompa hervor y dejarlo un par de minutos y estaría. Lo que queremos con un glaseado es que cubra la esfera, que sea brillante, transparente y que dé ese color llamativo, ¿no? Que entre por los ojos a la hora de ver el pastel, pues que llame la atención, y también frescor. Si tenemos una mousse de mango y pasión, pues queremos un glaseado que vaya de acuerdo con el postre que tenemos. No un glaseado de mango no sirve para nada para una mousse de fresa, por ejemplo. Hacemos un almíbar, eso, 105 grados, que rompa un poco hervor. Vamos a echar en el vaso de emulsión el puré de mango. Para tenerlo listo después para tirar el almíbar encima de él. Solo movemos un poco. Tenemos las hojas aquí hidratadas, que hidratamos previamente también antes. Y un poco de gelatina neutra para darle esa consistencia de cremosidad, de elástico, Ya rompió a hervir. Un minuto, que coja temperatura y lo sacamos.
Vale. Añadimos las hojas. Mezclamos bien. Que estén todas las hojas bien disueltas. Y lo llevamos al puré. Antes de emulsionar vamos a mezclarlo un poco con la lengua, que sea más homogéneo, para añadirle la gelatina. Ahí tenemos ya una mezcla más homogénea. Añadimos la gelatina. Y ahora ya pasamos la turmis. Hay que tener cuidado no meterle mucha burbuja de aire porque después eso queda reflejado en el pastel. Se nos va a ver mucho la burbuja. Ya estamos. Y ahora lo metemos a la nevera hasta el día siguiente. Suele tardar en enfriar unas 12 horas o algo así. Pues aquí ya tenemos el mousse congelado de abatidor a menos 30 grados más o menos. Y aquí tenemos ya la tartaleta con la crema de queso dura. Entonces lo que vamos a hacer va a ser glasear la semiesfera. El glaseado lo fundimos a 30 grados y lo dejamos bajar 5 grados más o menos para que coja consistencia y se vea un poco más opaco. Dejamos escurrir un poco. Y lo vamos a acabar con un poco de coco rallado y una fresa por encima. Entonces cogemos la mousse, limpiamos del exceso, bien. Cogemos con mucho cuidado el coco, poco a poco, sin prisa. Simplemente un elemento decorativo, no le da mucho sabor. Sí que te lo vas a encontrar en la boca, pero el coco no tiene mucho sabor, ¿eh? Volvemos a coger la espátula. Ahí está. Aquí tengo un poco de mousse que siempre reservamos en la nevera y lo que hacemos es, cuando vamos a decorar el pastel, le metemos un meneo a la mousse y queda como una cremina muy dulce en boca. Abrimos bastante bien la manga para que nos salga el punto más gordo. Ahí. Cogemos una fresa, la partimos en 4 y le dejamos el rabillo para que se vea algo más de color, un color más verde, y lo coronamos. Y esta sería nuestra elaboración.